Llevé a mi esposa a una cena romántica. Una noche diseñada para reavivar la llama, para revivir lo que parecía haberse perdido con el paso de los años. Elegí el restaurante con cuidado, pensando en cada detalle. Se suponía que iba a ser especial, no sabía que estaba a punto de descubrir un abismo oculto en lo que creía que era un matrimonio sólido. En ese instante sus ojos se abrieron como platos, me di cuenta. Algo andaba mal, terriblemente mal. Mientras caminábamos hacia nuestra mesa, noté que se había atascado. Su expresión se congeló en una mezcla de shock y miedo, su boca ligeramente abierta como si estuviera a punto de gritar. Intentó ocultarlo, pero sus ojos la traicionaron, estaban fijos en una mesa al otro lado de la habitación. Fue en ese segundo que sentí como si algo me hubiera golpeado, mi estómago se revolvió, el aire pareció escaparse de mis pulmones. Entonces lo vi. Allí estaba él, el amante de mi esposa, sentado con otra mujer. Él se rió, tomándole la mano como si fueran una pareja enamorada. Fue una ironía cruel y devastadora. Intentó ocultarlo, con una sonrisa falsa en los labios, intentando fingir que todo estaba bien. Pero no fue así. Lo sabía. Ese hombre no era un extraño para ella. Una punzada de ira me atravesó como fuego. ¿Qué pasa?, le pregunté, sosteniendo su mano con más fuerza de lo que pretendía. Ella se retorció, su malestar era evidente, pero mantuvo la máscara puesta. Nada, cariño, solo pensé que vi a alguien que conocía. Palabras vacías. La noche continuó, pero el ambiente estaba tenso, y la escena de aquel hombre con la otra mujer se me quedó clavada en la mente como una espina. Se suponía que la cena sería un momento de acercamiento, pero se convirtió en una representación teatral y observé cada movimiento, cada mirada furtiva. Estaba nerviosa y sabía que no era solo por la ocasión. Por dentro, estaba hirviendo de angustia y duda. ¿Sería posible? ¿Mi esposa fue infiel? No dormí esa noche. Esas miradas, ese malestar suyo. Algo estaba escondido, algo que necesitaba descubrir. En los días siguientes, la duda corroyó mis pensamientos. Cada risa, cada abrazo, cada palabra suya parecía falsa, ensayada. No me llevó mucho tiempo empezar a investigar. Era como sacar un hilo de un suéter viejo, con cada descubrimiento, todo se vino abajo. Mensajes ocultos, llamadas tardías, excusas que no tenían sentido. Y cuanto más descubría, más claro me quedaba que mi intuición era correcta. Ella estaba haciendo trampa. El hombre del restaurante era el otro. Cada vez que la confronté, ella lo negó. Estás siendo paranoico. Por supuesto que no te estoy engañando. Pero la verdad estaba ahí, cruda y dolorosa. Sabía que estaba mintiendo. El teléfono escondido en el cajón, los mensajes intercambiados durante las primeras horas de la mañana, el cambio repentino de humor. Me enfrenté a una mujer que se había dividido en dos, una mitad que pretendía ser la esposa perfecta, la otra que me apuñaló por la espalda. Entonces decidí que era hora de poner fin a esta farsa. Esperé el momento adecuado, la prueba irrefutable. Y él vino. Partió para otra de sus reuniones. La seguí. La vi con mis propios ojos subirse al auto de su amante, abrazarlo como una adolescente enamorada, los dos dirigiéndose juntos al mismo restaurante donde empezó todo. Llegué más tarde a ese restaurante, me senté en una mesa estratégicamente colocada y observé. No se escondieron, no se preocuparon por las apariencias. Ella se rió, parecía libre, ajena a cualquier sentimiento de culpa. Era como si todo nuestro matrimonio hubiera sido borroso, algo desechable para ella. Pero entonces sucedió algo inesperado. Un tercer elemento entró en escena, una mujer joven y atractiva, que se acercó a su mesa con pasos firmes. La expresión del rostro del amante cambió, parecía tenso, confundido. Esa mujer se acercó, se cruzó de brazos y dijo algo que, incluso desde lejos, me pegó como un golpe directo. Entonces aquí es donde estás todas las noches, ¿no? Mi corazón se aceleró. Mi esposa se levantó abruptamente y dejó caer su copa de vino al suelo. ¿Lo que está sucediendo? La otra mujer no se inmutó. Miró directamente a los ojos de su amante y dijo una frase que nunca olvidaré: dijiste que viajabas por trabajo.
¿De qué se trata? Fue en ese momento que el juego cambió. El amante, hasta entonces confiado y seductor, se convierte en un hombre acorralado y desesperado, que intenta justificar su propia traición. Y allí, frente a mi esposa y a mí, reveló la verdad: yo estoy casado. Esta es mi esposa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi esposa, atónita, me miró, a él, a la mujer que ni siquiera sabía que existía. Era un teatro de mentiras y todos estaban atrapados en el mismo escenario. Me levanté con la sangre hirviendo. No había nada más que decir. Intentó detenerme y me sujetó el brazo con fuerza. Espera, por favor. Puedo explicarte. Pero no quería oírlo. Esa fue la escena final de una patética obra que ya estaba cansado de ver. Me fui dejando atrás un rastro de lágrimas, ira y vergüenza. Esa noche, mientras ella gritaba mi nombre en la calle, rogando perdón, tomé la decisión más difícil de mi vida. Se vería obligada a afrontar sus acciones, a afrontar las consecuencias de sus mentiras. A partir de ese momento sería un hombre libre. ¿Y ella? Ella sería solo otro pedazo roto de un amor que ella misma destruyó. Pero el destino tenía otras cartas que jugar. Lo que no sabía, lo que nunca pude imaginar, era que su amante no era un hombre corriente. Era parte de algo más grande, algo más oscuro. Y la traición que ella pensaba que era solo un caso de pasión prohibida fue en realidad el resultado de una apuesta cruel. Ella era solo un peón en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Y yo, bueno, estaba a punto de descubrir lo despiadado que puede ser el karma. Bienvenido al canal. Aquí nunca se admite la traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero muestran intensamente cómo la traición puede devastar vidas, destruir relaciones y dejar profundas cicatrices. Prepárate para sumergirte en una trama impactante, llena de giros y vueltas, donde el karma siempre tiene su propia forma de actuar. Siéntate, ajusta el volumen, y buena historia. En la bella y vibrante ciudad de Sevilla, donde las calles adoquinadas y los balcones llenos de flores crean un ambiente casi de ensueño, vivía una pareja que todos consideraban perfecta. Enrique y Lucía fueron la definición de amor maduro, de esos que resisten el tiempo y las tormentas de la vida. Llevaban casi 15 años casados y cualquiera que los viera juntos estaba seguro de que aquel era un amor que duraría para siempre. Enrique era un hombre que irradiaba confianza, de gestos amables y voz firme. Trabajando como arquitecto, siempre involucrado en proyectos de restauración y arquitectura histórica, estaba orgulloso de la sólida carrera que había construido con tanto esfuerzo y dedicación. Lucía, en cambio, era pura energía. Una mujer encantadora, dueña de una personalidad magnética que cautivaba a todos los que la rodeaban. Era profesora de arte en una escuela local y, cuando no estaba enseñando, pasaba las tardes dibujando y pintando. Su sonrisa era el tipo de sonrisa que iluminaba cualquier habitación, y su presencia siempre estaba marcada por el suave perfume floral que parecía combinar con su esencia ligera y alegre. Juntos formaban una pareja que parecía completa. El tipo de pareja que está invitada a todas las fiestas y que todos admiran. Pero, como sucede con muchas parejas que han estado juntas durante tanto tiempo, la rutina se impuso y, con ella, llegaron silencios cómodos, o tal vez no tan cómodos. Enrique, con su vida reglamentada y centrada en el trabajo, empezó a perderse en plazos y compromisos. Su amor por Lucía siguió siendo fuerte, pero no siempre lo demostró. Creía que estaba haciendo lo mejor para su familia al garantizar la estabilidad financiera y un futuro seguro. Después de todo, para él, el trabajo duro era su forma de demostrar amor, aunque a menudo significara llegar tarde a casa y estar demasiado cansado para compartir momentos más íntimos. Lucía, por su parte, siempre creyó en el romance. Creía que el amor estaba hecho de gestos, de caricias, de miradas sinceras. Cuando Enrique la invitaba a cenar o cuando le llevaba flores, aunque fuera en raras ocasiones, ella sentía que esos pequeños actos mantenían viva la llama del amor. Pero con el paso del tiempo estos gestos se volvieron raros. Las noches que antes estaban llenas de cenas, conversaciones y risas dieron paso a noches solitarias de televisión y silencio. Lucía pasaba horas en la sala, dibujando sola mientras Enrique trabajaba en la oficina de su casa o se encerraba en interminables llamadas. Había amor, por supuesto. Pero algo pareció perderse en la rutina.
Era primavera y Enrique empezó a notar las señales. Lucía estaba más distante, más silenciosa, como si siempre estuviera en otro lugar. Sonreía menos y hasta sus clases de arte, que antes la llenaban de alegría, parecían ya no tener el mismo brillo. Enrique no quería admitir que tal vez algo andaba mal. Tal vez fuera solo el estrés de sus apretadas agendas, pensó. Decidió entonces que necesitaba hacer algo para reavivar el romance, para recordarle a Lucía que todavía había pasión, que, efectivamente, estaban hechos el uno para el otro. Fue así como a Enrique se le ocurrió la idea de la cena romántica. Una cena a la luz de las velas, en uno de los restaurantes más bonitos de la ciudad, al que solían ir cuando aún eran novios. Él planeó todo. Reservó la mejor mesa, la que tenía vistas al río Guadalquivir, donde el atardecer dejaba la sala con un brillo dorado inolvidable. Compró flores, rosas blancas, que sabía que eran las favoritas de Lucía. E incluso eligió un atuendo que sabía que a ella le encantaría verlo usar. Enrique estaba emocionado, como no lo había sentido en mucho tiempo, ansioso por ver la sonrisa de Lucía al darse cuenta del esfuerzo que estaba haciendo por ella. Esa tarde, cuando llegó temprano del trabajo y encontró a Lucía distraída pintando en el jardín, se acercó sigilosamente y le tocó suavemente la espalda. Ella se giró sorprendida y Enrique pudo ver en sus ojos un brillo que no había visto en mucho tiempo. «Prepárate», dijo, sosteniendo las rosas a su espalda. «Esta noche seremos solo nosotros dos». Lucía lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad, intentando descifrar qué significaba ese gesto. Aceptó las flores con una sonrisa, pero había algo diferente en sus ojos, una vacilación, casi como si no estuviera completamente presente. Mientras ella subía a prepararse, Enrique se sentó en la sala, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que necesitaba recuperar a Lucía, que algo había cambiado entre ellos y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para devolverles el brillo que alguna vez tuvieron. Recordó tantas noches en las que rieron juntos, los viajes espontáneos, las conversaciones que se prolongaron hasta el amanecer. ¿A dónde se había ido todo esto? No lo sabía, pero estaba decidido a averiguarlo. Lucía se preparó en silencio, mirando su reflejo en el espejo, cuestionándose sobre lo que realmente sentía. Sentía un nudo en el estómago, una culpa que no quería afrontar. Sabía que Enrique lo estaba intentando, sabía que todavía la amaba. Pero también sabía que algo en su corazón había cambiado. Tal vez fue el momento, tal vez fue la rutina, o tal vez fue algo más, pero esa pregunta quedaría para más adelante. Después de todo, era una noche especial y quería dejarse llevar por el momento. Cuando Enrique la vio bajar las escaleras quedó encantado. Lucía lucía hermosa, como el primer día que se conocieron. Su cabello ondeaba suavemente sobre sus hombros y el vestido negro que llevaba parecía hecho a su medida. Él sonrió y tomó su mano, y por un momento, sintió que todo volvería a ser como antes. Llegaron al restaurante. El ambiente era perfecto, la luz de las velas bailaba sobre las mesas y la suave música de fondo creaba una atmósfera íntima. La conversación fue ligera, aunque algo forzada. Enrique intentó ser el hombre que Lucía amó desde el principio, juguetón, romántico, interesado. Ella respondió con sonrisas y palabras amables, pero había algo en sus ojos que él no podía desentrañar. Era como si una parte de ella estuviera en otro lugar, en otro momento, muy lejos. Entre copa de vino y copa, Lucía pareció relajarse y durante unos minutos la pareja se reconectó, recordando historias del pasado, riéndose de los pequeños recuerdos. Enrique sintió que esta era su oportunidad, que todavía había esperanza. Él le tomó la mano con fuerza y la miró profundamente a los ojos. «Te amo», dijo, con una sinceridad tan intensa que a Lucía se le aceleró el corazón. Y entonces, en ese preciso momento, mientras las palabras de Enrique resonaban en el aire, los ojos de Lucía se desviaron hacia algo o alguien al otro lado de la habitación. Se quedó helada, sus dedos perdieron fuerza y la sonrisa que estaba a punto de formarse en sus labios murió antes de nacer. Enrique notó el cambio inmediato, el brillo de sus ojos se desvaneció tan rápido como había aparecido. Y fue allí, en esa fracción de segundo, que el mundo perfecto que Enrique había imaginado empezó a desmoronarse. La mirada de Lucía estaba fija en aquella figura al otro lado del restaurante, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. Enrique la llamó,
pero ella ni siquiera parpadeó y su rostro se puso pálido a cada segundo. Enrique siguió la dirección de sus ojos, sin comprender el origen de aquel repentino cambio. Y ahí estaba, un hombre sentado en una mesa al otro lado de la habitación, al lado de una elegante mujer rubia que parecía reírse de todo lo que decía. Enrique no sabía quién era, pero la reacción de Lucía demostró que ella sí lo sabía y, por la forma en que contenía la respiración, sabía más de lo que quería admitir. «Lucía, ¿está todo bien?», preguntó tratando de captar su atención. Saltó, como si hubiera despertado de un mal sueño, y meneó frenéticamente la cabeza, intentando recuperar la compostura. «Sí, sí, todo genial», mintió, forzando una sonrisa que no acabó de iluminar sus ojos. Pero su expresión estaba llena de algo, una mezcla de miedo y sorpresa, que él nunca había visto antes. Enrique supo que algo andaba mal, que Lucía ocultaba algo, y ese pensamiento empezó a sonar en su cabeza como una campana. La noche, que debería ser romántica y reconfortante, se convirtió en un juego de malestar y desconfianza. Lucía miró su plato, apartando la mirada de su marido, como si cada segundo en ese lugar la hiciera sentir más incómoda. Mientras tanto, Enrique apenas podía concentrarse en la conversación, sus pensamientos eran arrastrados por un torbellino de preguntas: ¿quién era ese hombre? ¿Y por qué Lucía reaccionó así cuando lo vio? Después de la cena, el ambiente se volvió aún más denso. Lucía inventó una excusa para regresar temprano a casa, diciendo que estaba cansada y que tenía un dolor de cabeza repentino. Enrique, que quería confrontarla, decidió guardarse sus sospechas para sí. No quería convertir la noche en una discusión. Pero estaba decidido a descubrir qué estaba pasando. Y eso es lo que hizo. Durante los días siguientes, Enrique se convirtió en detective. Comenzó a observar atentamente cada movimiento de Lucía. Los mensajes de su celular, antes recibidos con desprecio, ahora eran revisados minuciosamente por ella. Pasaba horas en llamadas que terminaban abruptamente cuando él entraba a la habitación, y empezó a salir, a caminar, con más frecuencia de lo habitual, alegando que necesitaba inspiración para sus clases de arte. La distancia entre ellos, que Enrique ya sentía desde hacía meses, era ahora un muro sólido, una barrera de secretos que no podía superar. Y cuanto más investigaba, más dudas se convertían en certezas. Había algo o alguien ocupando los pensamientos de Lucía. Enrique intentó confrontarla una noche cuando ella regresó tarde, oliendo a un perfume que no era el suyo. ¿Dónde estabas?, preguntó, con la voz cargada de preocupación y enojo. Ella dudó antes de responder, evitando mirarlo directamente. Estaba con un amigo, tenemos que hablar de algunas cosas personales. Enrique sabía que era mentira, pero no tenía pruebas, solo un sentimiento de traición que crecía cada día. Ella sonrió, intentando terminar la discusión, pero esa sonrisa ya no era la sonrisa de la mujer que había conocido. Fue entonces cuando Enrique decidió seguirla. Un viernes por la noche la vio salir de casa, ataviada con un vestido rojo, mucho más elegante que para un simple paseo por el barrio. Esperó a que ella se alejara, subió al auto y la siguió manteniendo una distancia segura. Lucía parecía nerviosa, mirando por el espejo retrovisor como si tuviera miedo de ser vista. Enrique la siguió hasta un discreto bar del centro de la ciudad, donde la vio entrar con pasos apresurados, desapareciendo entre la multitud. Esperó. Pasaron minutos que parecieron horas hasta que finalmente la vio partir nuevamente, ahora acompañada. Y allí estaba él, el hombre del restaurante, el mismo que había dejado helada a Lucía esa noche. Se rieron juntos, tomados de la mano, como una pareja enamorada. El corazón de Enrique sentía que iba a dejar de latir. Sintió que el suelo se abría y el dolor de ver a la mujer que amaba con otro hombre era como si le dieran un puñetazo en el estómago, robándole el aire. Fueron juntos a un hotel cercano, donde su amante la abrazó por la cintura, susurrándole algo al oído que la hizo reír. Enrique observaba todo desde el interior del auto, con las manos temblando en el volante y una furia subiéndole por la columna. Podría haber salido y confrontarlos a ambos en ese mismo momento, pero quedó paralizado, con la sangre palpitando en su cabeza. Todo lo que conocía, toda la vida que había construido con Lucía, se estaba desmoronando ante sus ojos. Regresó a casa con la mente dando vueltas. La noche se prolongó como una pesadilla sin fin, y la imagen de Lucía en brazos de otro hombre nunca dejó de perseguirlo.
Ella regresó tarde, con el rostro iluminado por una alegría que él no había visto en mucho tiempo, una alegría que no era para él. Él fingió estar dormido cuando ella entró en la cama, el perfume de su amante aún impregnaba su piel, y fue en ese momento que supo, no había vuelta atrás. Lucía lo había traicionado y ahora necesitaba descubrir el alcance de esas mentiras. Al día siguiente, cuando ella salió a trabajar, Enrique no perdió el tiempo. Buscó respuestas en la casa, comprobó los registros de llamadas, rebuscó en los cajones, cualquier cosa que pudiera confirmar lo que ya sabía en el interior. Y luego lo encontró. Un celular escondido, que nunca antes había visto. Allí estaban todas las pruebas, mensajes, fotografías, declaraciones de amor, toda la traición de Lucía quedó expuesta en palabras e imágenes. Ella le había mentido y no era algo reciente. Esto había estado sucediendo durante meses y él ni siquiera lo había sospechado. Sentado en el piso de la sala, con su celular en la mano, Enrique sintió el peso de la traición caer sobre él como una avalancha. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no era tristeza. Era ira, una ira creciente que ardía como fuego. Sintió el dolor profundo de un amor roto, de una confianza traicionada de la manera más vil. Pero la pregunta que no lo abandonaba era, ¿por qué? ¿Por qué le hizo esto a él, a su matrimonio? Él aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que la traición de Lucía era solo la punta de un iceberg mucho más oscuro. Esa mañana estuvo nublada, reflejando el estado de ánimo de Enrique. El celular que había encontrado escondido en el cajón de Lucía estaba en sus manos, como una pieza de un sucio rompecabezas que necesitaba resolver. Pasó la noche en vela, revisando cada mensaje, cada foto que ella había intercambiado con su amante. El dolor del descubrimiento se convirtió en odio, en una necesidad urgente de confrontarla, de exigir respuestas. Enrique no podía creer que todo por lo que habían luchado juntos a lo largo de los años hubiera sido desechado por ella como si no significara nada. Cuando Lucía se despertó esa mañana, no tenía idea de que su vida estaba a punto de desmoronarse. Encontró a Enrique sentado en la sala, con el rostro pálido y la mirada fija en un lugar vacío. Ella no se dio cuenta de la tormenta que estaba a punto de avecinarse, y fue solo cuando él la miró, sosteniendo el teléfono celular en sus manos, que sintió que se le helaba el corazón. El silencio entre ellos era cargado, pesado. Lucía intentó mantener la calma, pero sabía que ese descubrimiento lo cambió todo. ¿Quieres explicarme eso? La voz de Enrique era ronca, llena de una ira contenida que apenas podía contener. Arrojó su celular sobre la mesa, con la pantalla aún abierta con un mensaje de su amante: no veo la hora de volver a verte, esta vez vamos a un lugar donde nadie podrá encontrarnos. Lucía palideció al ver las palabras y, por un instante, el mundo entero pareció derrumbarse a su alrededor. Enrique, ¿puedo explicar qué, Lucía? Se puso de pie, alzando la voz, llena de dolor. ¿Explica cómo me traicionaste? ¿Cómo mentiste todo este tiempo? ¿Cómo desperdiciaste nuestra vida, nuestro matrimonio, por eso? Señaló su celular como si fuera un objeto contaminado, algo que le disgustó. Lucía sintió que las lágrimas corrían por su rostro, pero no había excusa, no había palabras que pudieran aliviar su dolor. Fue un error, intentó argumentar, con la voz temblorosa. Yo no quería que fuera así, Enrique. Estaba confundido, ¿confundido? Enrique se rió, pero no era una risa jocosa, era una risa amarga y seca, una risa de desesperación. ¿Confundido? Lucía, esto no es confusión. Esta es una elección. Una elección que tomaste durante meses, a mis espaldas, mientras yo confiaba en ti, mientras te amaba. Él se acercó, tanto que ella pudo oler su perfume, ese olor que siempre había amado pero que ahora parecía asfixiarla. ¿Quién es?, preguntó en voz baja y oscura. Quiero saber quién es el hombre que destruyó nuestro matrimonio. Ella dudó. Decir la verdad parecía imposible. ¿Cómo podía mirar a Enrique y revelarle que su amante era solo un jugador en este juego sucio? Pero, ante la mirada exigente de Enrique, supo que no había salida. Él es un hombre que conocí a través de amigos, alguien que me hizo sentir viva otra vez. ¿Solo eso? Enrique escupió las palabras, incapaz de contener su ira. Destruiste todo lo que construimos para una aventura,
para alguien que ni siquiera significa nada para ti. Fue entonces cuando Lucía se acercó tomándole la mano y con la mirada suplicante. Enrique, sé que cometí un error, sé que no me perdonarás, pero nunca quise hacerte daño. Yo solo quería sentirme especial, sentir que alguien se había fijado en mí. ¿Crees que eso es una excusa? Enrique se apartó, como si su toque lo quemara. ¿Crees que eso justifica hacer trampa, la humillación? Te di todo, Lucía. Construí una vida para los dos, ¿y así es como me lo pagas? Mientras las palabras cortaban como cuchillas, sonó el teléfono celular de Enrique. Era una llamada del abogado con el que había contactado la noche anterior cuando supo que necesitaba asesoramiento legal para su divorcio. No quería responder, no quería interrumpir esa conversación, pero sabía que tendría que afrontarlo de una forma u otra. Será mejor que conteste, murmuró, dejando a Lucía sola en la habitación, envuelta en lágrimas silenciosas. Fue cuando Enrique se fue que Lucía se derrumbó. Sabía que su vida había cambiado para siempre y la culpa y el arrepentimiento se mezclaban en su mente como un veneno paralizante. Miró el celular que Enrique había dejado sobre la mesa y, en un impulso, decidió enviarle un mensaje a su amante. Necesitaba hablar con él, necesitaba una respuesta, una salida a ese caos. Necesitamos hablar. Ahora, escribió con dedos temblorosos. Horas más tarde, Lucía salió de casa para encontrarse con su amante en un café apartado, donde nadie los reconocería. Estaba nerviosa, su corazón latía fuera de control. Cuando lo vio llegar, su figura alta e imponente pareció brindarle un consuelo momentáneo. Pero su rostro era serio, casi frío. ¿Qué pasó, Lucía? Dijiste que era urgente. Él se enteró, dijo, tratando de controlar su voz. Enrique descubrió todo. Él encontró el teléfono celular. Su amante pareció relajarse por un segundo, pero lo que vino después la tomó por sorpresa. Así que lo que... Se encogió de hombros, como si fuera irrelevante. Lucía, sabías que esto era riesgoso. Nunca te prometí nada. Nos divertimos, lo pasamos genial, pero no me voy a meter en tus problemas domésticos. Eso depende de ti. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué quieres decir con que no te vas a involucrar? Ella se inclinó hacia adelante, tratando de captar su mirada. Dijiste que tendríamos algo más, que todo esto era real. Él se rió, pero no fue una risa de cariño o comprensión. Fue una risa cruel y vacía. Lucía, ¿de verdad creíste eso? ¿Creías que todo esto era por amor? Eres simplemente divertido, algo que me hace pasar el tiempo, ¿no es eso lo que te dije? ¿Que era solo un juego, algo para aliviar la rutina? Su corazón se hizo añicos en ese mismo momento. El hombre que ella pensaba que era su escape, su consuelo, estaba admitiendo que nunca la había tomado en serio, que ella nunca había significado nada para él. ¿Un juego? Repitió, con la voz llena de incredulidad. ¿Estás diciendo que tiré todo por un juego? El amante la miró impasible. Fuiste tú la que te tiraste, Lucía. Simplemente aproveché la oportunidad. De hecho, él sonrió, pero esa sonrisa no tenía rastros de bondad. No fuiste el único. Había otras, mujeres como tú, cansadas de sus maridos, que buscaban algo que nunca podrían tener. Así empezó la apuesta. ¿Apuesta? Ella casi gritó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿De qué estás hablando? Yo y algunos amigos, hicimos una apuesta, ¿quién podría seducir primero a una mujer casada? Y tú, bueno, fuiste una victoria fácil, Lucía. Todo lo que hacía falta era decir las palabras correctas, hacer las promesas correctas, y caías como una piedra. Fue divertido, pero ahora se acabó. Lucía sintió que las lágrimas le quemaban la piel. Toda la pasión, toda la adrenalina de esos encuentros secretos, todas las veces que se sintió querida, importante, especial, todo eso era mentira. Ella no era más que un trofeo, un logro en un juego perverso del que ni siquiera sabía que formaba parte. Eres un monstruo, susurró, con la voz temblando de ira y humillación. No, Lucía, respondió levantándose y colocando dinero sobre la mesa. Fui honesto desde el principio.
Fuiste tú quien se mintió a sí mismo. Ahora afronta las consecuencias. Y se fue, dejando a Lucía sola, ahogada en sus propias lágrimas y en el vacío de las decisiones que había tomado. Cuando Enrique regresó a casa esa noche, encontró a Lucía sentada en el suelo, abrazada a sus rodillas, las lágrimas fluyendo en silencio. Sabía que algo había cambiado, algo irreversible. Pero todavía no sabía cuánto. Ella lo miró y él vio en sus ojos la verdad, ya no quedaba nada que salvar. Lo único que quedaba eran las ruinas de un matrimonio destruido y las consecuencias de una elección que ella nunca podría deshacer. Y ahora, le correspondía a Enrique decidir qué hacer con los pedazos de ese amor destrozado. Pero antes de eso, necesitaría saber toda la verdad. La casa estaba en silencio. Enrique se quedó en la puerta, mirando a Lucía, que permanecía acurrucada en el suelo, con la cara hinchada de tanto llorar. No hubo suficientes palabras para romper el peso de ese momento. Sabía que había algo más, algo que ella aún no le había dicho. Pero la mera visión de la mujer que tanto amaba ahora rota, desmoronándose ante él, no le permitía hablar. Sus sentimientos eran un torbellino, ira, tristeza, una sensación de profunda pérdida. Sin embargo, junto a esto había algo más, una amarga curiosidad, la necesidad de escuchar toda la verdad, por dolorosa que fuera. Enrique, murmuró finalmente Lucía, su voz tan baja que casi se perdió en el silencio de la habitación. Ella lo miró como si estuviera a punto de hundirse, suplicando un soplo de perdón. Yo, no sé qué decir. Respiró hondo, intentando mantener el control. Entonces dime la verdad. Dime por qué. Cuéntame qué pasó realmente. Me lo merezco. Su voz era firme, pero ya no había enojo, solo un profundo cansancio, el desgaste de alguien que lucha por algo que estaba roto sin posibilidad de reparación. Lucía levantó la vista lentamente y vio en ellos vergüenza, miedo y, tal vez, un resto de amor, un amor tan desgarrado como sus esperanzas. Con un coraje que parecía haber surgido de lo más profundo de su ser, Lucía comenzó a hablar. Y mientras hablaba, las últimas piezas del oscuro rompecabezas encajaron en su lugar. Me utilizaron, Enrique. Pensé que estaba viviendo una pasión, pero no era eso. Fue una apuesta. Casi se atragantó al decir las palabras, pero necesitaba decirlas, aunque sabía cuánto les dolía a ambos. Él me sedujo porque era parte de un juego. Un juego malvado que él y sus amigos crearon. Y yo era la víctima, perfecta. Enrique no supo qué decir. El dolor lo golpeó como una ola helada, pero mezclado con él había una sensación de incredulidad. Nunca imaginó que pudiera existir un juego tan cruel, que alguien pudiera jugar con vidas y sentimientos así. ¿Y tú, lo sabías? Preguntó, tratando de procesar la información. Ella sacudió la cabeza, las lágrimas aún fluían. Yo, me enteré hoy. Cuando fui a hablar con él, a pedirle ayuda, a tratar de encontrar una solución, se rió de mí. Dijo que yo era solo un trofeo, que todo esto era simplemente diversión para él. Fui un tonto, Enrique. Me dejo llevar por la mentira, me dejo utilizar. Y ahora, lo he perdido todo. Enrique guardó silencio. Frente a él se plantó Lucía, despojada de todas las defensas, una mujer que se dejó engañar, que tiró por la borda el amor de su vida por una ilusión. Sintió su dolor, pero al mismo tiempo sabía que no había excusa para lo que ella hizo. Ella lo traicionó el amor que construyeron juntos. Y ahora, incluso con las lágrimas y el arrepentimiento, nada podía borrar lo que había sucedido. ¿Crees que el arrepentimiento cambia algo, Lucía? Finalmente rompió el silencio, con los ojos fijos en los de ella. ¿Crees que puedo simplemente olvidar todo esto? Lo que hiciste no es algo que se pueda borrar con lágrimas o disculpas. Me traicionaste nuestra confianza, nuestra vida. Y ahora, necesito lidiar con esto solo. Ella sollozó, sus hombros temblaban. Yo sé que no puedes perdonarme. Pero te amo, Enrique. Yo, realmente te amo, y haría cualquier cosa para retirarlo, para cambiar todo esto. Intentó acercarse, pero él dio un paso atrás, alejándose. El dolor en sus ojos era casi insoportable.
No hagas eso, dijo con voz fría. No intentes justificar lo que hiciste con amor. Porque lo que hiciste, no es amor. El amor no es mentira, no es traición. La noche pasó borrosa. Lucía fue al dormitorio y Enrique se quedó en la sala, tratando de entender cómo habían llegado sus vidas hasta allí. Era difícil pensar en otra cosa que no fuera el peso de la traición, el sentimiento de haber sido utilizado, de haber sido engañado por el amante de su esposa y también por ella misma. Pero al mismo tiempo, el dilema al que se enfrentaba ahora era qué hacer a continuación. Sabía que el matrimonio estaba destruido, pero ¿cómo seguir adelante? ¿Cómo rehacer tu propia vida después de todo lo vivido con Lucía? A la mañana siguiente, mientras la luz del sol entraba por la ventana, Lucía hizo las maletas. El silencio entre ellos fue más asfixiante que cualquier discusión que pudieran haber tenido. Sabía que necesitaba irse, que su presencia allí solo aumentaba el sufrimiento de Enrique. Mientras cerraba su maleta, lo miró por última vez, con los ojos llenos de lágrimas y dolor. Lo siento mucho, susurró, como si esas palabras fueran insuficientes para contener todo lo que sentía. Él no respondió. No había nada más que decir. Enrique la vio salir por la puerta, con el corazón apesadumbrado y la mente llena de recuerdos que ahora parecían distantes, casi irreales. Era como si toda su vida juntos se hubiera convertido en una mentira, algo que nunca fue real. Y cuando la puerta se cerró detrás de ella, finalmente se permitió llorar. No fue solo el fin de un matrimonio, era el final de una vida que imaginaba verdadera. Lucía salió de casa sintiéndose una sombra de sí misma. Sabía que lo había perdido todo, el amor, la confianza, la vida que habían construido juntos. Ahora lo único que le quedaba era una amarga soledad, un camino desconocido que tendría que recorrer sola. Enrique permaneció quieto en la habitación durante largos minutos, el silencio lo llenaban únicamente sus propios pensamientos. Ahora que Lucía se había ido, necesitaba tomar una decisión sobre cómo seguir adelante. La ira y el dolor todavía ardían dentro de él, pero estaba surgiendo una nueva fuerza, una determinación de reconstruirse, de transformar ese dolor en algo más. Sabía que esto no sería fácil, que el proceso de curación sería largo y lleno de desafíos. Pero en ese momento, una cosa estaba clara, no permitiría que esa traición definiera su vida para siempre. Mientras miraba por la ventana y observaba cómo el mundo exterior seguía girando, empezó a formarse una idea. Enrique sabía que necesitaba confrontar el pasado, lidiar con cada pedazo roto de lo que Lucía había destruido. Pero también sabía que significaba encontrar un nuevo propósito, una nueva forma de avanzar. Y en lo más profundo de su corazón, sintió que estaba listo para comenzar este viaje. Pero quedaba una última cosa por hacer, una última verdad que afrontar y una última persona a la que enfrentarse. Los días pasaron como si el mundo de Enrique estuviera envuelto en niebla. El silencio en la casa que una vez compartió con Lucía era casi ensordecedor, y sentía como si viviera en un constante estado de limbo, suspendido entre un pasado que no podía cambiar y un futuro que parecía incierto y vacío. Pero la ira y el dolor no fueron suficientes para impedirle actuar. No. Enrique tenía ahora un propósito, una resolución inquebrantable, enfrentar a quien se reía de su dolor, a quien utilizaba a su esposa como parte de un juego cruel. Así terminó en la puerta de la casa de su amante, golpeando fuerte hasta que apareció. Cuando se abrió la puerta, el hombre, alto y confiado como siempre, sonrió con desdén al ver a Enrique. ¿Estás aquí para cuidar de tu esposa traicionada?, preguntó, con la voz llena de burla. Pero no estaba preparado para lo que vendría después. Sin decir palabra, Enrique lo empujó con fuerza, invadiendo la casa. El amante retrocedió tambaleándose, sorprendido por la fuerza y la furia de Enrique, con los ojos brillando de odio. Lo sé todo, dijo, y las palabras salieron como un trueno. Sé de la apuesta, sé del juego sucio que jugaste con mi esposa. Y ahora tendrás que afrontar las consecuencias. El amante intentó mantener la calma, riéndose de la situación. ¿Consecuencias? ¿Crees que me importa? Mujeres como Lucía aparecen todo el tiempo. Fue simplemente divertido. ¿No lo entiendes? Perdiste, hombre. Acéptalo. Pero Enrique estaba preparado para esa respuesta. No estaba allí solo para escuchar burlas.
cuando sacó su celular del bolsillo y mostró la grabación de los mensajes intercambiados entre Lucía y su amante, las palabras crueles, los detalles de la apuesta, la humillación total, el rostro del hombre cambió instantáneamente. Pánico. Porque Enrique no solo estaba amenazando con confrontarlo físicamente, estaba amenazando con exponer lo que había hecho, con arruinar su reputación. Si no quieres que esta historia llegue a tu esposa, a tu trabajo, a tu círculo social, entonces pagarás por cada gramo de dolor que causaste. Enrique lo miró fijamente con una frialdad calculada, algo que nunca pensó que fuera capaz de sentir. O destruyo tu vida, de la misma manera que tú destruiste la mía. El amante, ahora pálido y acorralado, intentó negociar. Mira, no era mi intención que llegara a esto, ¿verdad? Resolvamos esto de otra manera, ¿cuánto quieres? ¿Dinero? Enrique se rió, pero esta vez fue una mueca de desprecio. ¿De verdad crees que estoy aquí por dinero? No. Quiero justicia. Y si no puedes entender eso, entonces prepárate para perder todo lo que valoras. No pararé hasta verte pagar. Esa noche, mientras su amante suplicaba un trato, una manera de escapar de las consecuencias de sus acciones, Enrique supo que había conseguido lo que quería. No quería destruir solo por venganza, quería que ese hombre supiera, por el resto de su vida, que cada acción tiene una reacción, y que jugar con el amor de alguien es un error por el que siempre habrá un precio. Mientras tanto, Lucía intentaba rehacer su vida. Los días que siguieron estuvieron llenos de arrepentimiento y soledad, y la vergüenza de ser utilizada como peón en un juego sucio la carcomía. Regresó a casa de sus padres, buscando refugio en la sencillez del lugar donde creció, intentando encontrar alguna forma de redención. Pero lo cierto es que, a pesar de todo su arrepentimiento, Lucía sabía que no podía borrar lo que había hecho. Había perdido al amor de su vida, había perdido el respeto por sí misma y ahora tenía que afrontar las consecuencias de sus decisiones. Una tarde, mientras caminaba por la playa, sintiendo la brisa del mar en el rostro, Lucía decidió que ya no podía vivir como una víctima. No. Necesitaba levantarse, aceptar que había cometido un error y encontrar la manera de seguir adelante, de ser una mejor persona. Por primera vez en semanas, sintió una chispa de esperanza, la esperanza de que, a pesar de todas sus cicatrices, podría encontrar un nuevo comienzo. Pero sabía que este nuevo comienzo tendría que basarse en la honestidad y el verdadero arrepentimiento, sin buscar más excusas por los errores del pasado. Enrique, a su vez, empezó a rehacer su propia vida. Se volvió a centrar en su trabajo, sumergiéndose en proyectos que le ayudaban a sentirse útil, a recordar que todavía había belleza y valor en el mundo. Poco a poco empezó a redescubrir su propia fuerza, a darse cuenta de que a pesar del dolor y la traición, aún podía seguir adelante. Hubo días difíciles, claro, días en los que recordaba la risa de Lucía, la calidez de los buenos momentos que pasaban juntas. Pero sabía que ese capítulo estaba cerrado. Y ahora era el momento de empezar de nuevo. ¿El amante? Él también pagó su precio. Cuando se conoció la historia de la apuesta, se filtró a sus amigos, a su esposa, a su trabajo, su vida se convirtió en un caos. Perdió la confianza de todos los que lo rodeaban, lo despidieron, lo echaron de su casa y vio cómo su reputación se desmoronaba en cuestión de días. Al final, descubrió, de la manera más dolorosa, que jugar con los sentimientos de otras personas tiene un coste. Un costo que nunca podría predecir o evitar. Y así, cada uno siguió su propio camino. Lucía, intentando encontrar la redención y la paz interior. Enrique, buscando una vida más verdadera y justa, sin dejar que la traición lo defina. Y el amante, hundido en sus propias mentiras, tratando de afrontar las consecuencias del juego sucio que creó. Al final, la traición le hizo justicia. Y Enrique, a pesar de todo, encontró la libertad para seguir adelante. ¿Y tú? ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario y comparte tus opiniones. No olvides suscribirte al canal para ver más historias como esta, donde exploramos las consecuencias de la traición y cómo destruye vidas. Y recuerda, aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Que estas historias sirvan de reflexión sobre el impacto que nuestras decisiones tienen en nosotros y en quienes amamos. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima historia.